Bienvenidas y bienvenidos a un programa más en Cuba Información y damos la bienvenida también y la enhorabuena al Movimiento Democrático de Mujeres en colaboración con el Sindicato Español Comisiones Obreras por su campaña de solidaridad con las mujeres cubanas. Es una campaña que trata de recoger materiales de higiene femenina, de apoyo a las mujeres cubanas en contra del bloqueo criminal del gobierno de Estados Unidos sobre la población cubana, y también es una campaña que recoge dinero precisamente para luego poder enviar estos materiales a la isla. Veíamos el otro día una curiosa entrevista a Alex Otaola en un canal estadounidense en el que veíamos, bueno, ya lo sabíamos hace tiempo, pero en el que veíamos la demostración de que el candidato a la alcaldía de una ciudad de Estados Unidos como Miami resulta que no sabe hablar inglés. Pero no solamente no sabe hablar inglés, sino que no entiende el inglés. O sea, hubo preguntas que no entendía y además iba con un traductor. O sea, una cosa realmente esperpéntica, un otaolacidio absolutamente, un suicidio político. Pero ¿cómo se puede presentar a la alcaldía de Miami una persona que no sabe inglés? Me recuerda a aquel presidente de Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada, que, bueno, aparte de que hablaba mal el español, pero por supuesto ni pensar en alguno de los idiomas originarios de la República, ¿no? Pero es que tenía un marcadísimo acento yanqui, no vamos a decir americano, yanqui. Bueno, una cosa increíble, realmente ha recorrido las redes sociales este papelazo de Alex Otaola, que al margen de esto, al margen de la frescura de presentarse a la alcaldía de Miami sin saber inglés, pero es que al margen de esto es el representante del odio contra el pueblo cubano, es el representante del bloqueo económico del gobierno de Estados Unidos contra el pueblo cubano, y además un mentiroso integral, porque en la entrevista le preguntan, Lázaro, le preguntan si él, pero usted está en contra de que los cubanos y las cubanas que viven en Estados Unidos puedan enviar remesas a sus familias en Cuba. Usted le hace varias preguntas. ¿Usted está a favor de poder viajar de Estados Unidos a Cuba? Y dice con todo el desparpajo del mundo que no está en contra, cuando él ha hecho campañas específicas para que la gente no envíe dinero a sus familiares, para que la gente se muera de hambre en Cuba, o sea, para apoyar el bloqueo hasta las máximas consecuencias. Y en la entrevista dijo que no, que él está a favor de que la gente ayude a su familia. Vamos, una cosa absolutamente increíble. Y por supuesto, no podía ser de otro modo que en las redes sociales la gente le está cantando las 40, ¿no? Primero, por la frescura y el desparpajo de lo del inglés. Segundo, por ser tan mentiroso, tan odiador, tan extrema derecha y tan anticubano. Lázaro. Bueno, bienvenido. El ejemplo, en la introducción que tú has hecho, y con este ejemplo, es un ejemplo más de individuos que están sometidos, primero mentes colonizadas, sometidos a los dictados de las políticas de Estados Unidos contra Cuba. Hay que señalar que este individuo mandaba, y se ha demostrado hace ya bastante tiempo, dinero a su mamá, a su familia. O sea, remesas, mandaba remesas. Cuando hacía campaña para no enviar nada. Cuando hacía campaña para no enviar nada, y decía que no se puede alimentar la dictadura, toda esa cantaleta falsa que vomita con bastante frecuencia. Y vemos que, bueno, eso es un ejemplo de alguien tan despreciable que alienta, o sea, sirve de punta de lanza para las políticas también injerencistas en Cuba, en la sociedad cubana. Es uno de las voces
que tratan de dividir a la sociedad cubana, al pueblo cubano. Es una de las voces que busca ese anhelado estallido social a través de la confrontación ciudadana, de la pelea entre cubanos y cubanas. Entonces es todo lo peor, es cabeza visible de todo lo peor que puede haber nacido, no solo en Cuba, en cualquier sociedad con un orden, con una decencia, con una ética. Bueno, es todo lo contrario de esto Otaola. Bueno, es el mismo Otaola que aboga, él piensa que con la previsible victoria de Donald Trump, pues ya, él tuvo el honor, no, yo diría el triste privilegio. El triste privilegio de darle en persona al entonces presidente Donald Trump un listado de personas que no debían entrar en Estados Unidos. O sea, y sobre todo uno de la propaganda que él mismo se hace de los objetivos para llegar a la alcaldía de Miami es únicamente, y lo ha dicho así, para sacar a todos los comunistas de Miami. O sea, el objetivo es contra hay muchos comunistas. Hay muchos, los comunistas, dice comunistas, a ver quiénes son los comunistas ahí. Bueno, ante todo, un saludo cariñoso a todas las amigas y amigos que están con nosotros y con el pueblo cubano en ese sentimiento amplio de solidaridad para con Cuba y la revolución. Bueno, pues dentro de esas personas que Alex Otaola, en su concepto de la libertad de viajar, de movimientos, de entrar y salir de los países, no quiere que entren en Estados Unidos, y lo celebraba encima el tipo, lo celebraba en su programa ayer mismo, lo celebraba como una nueva victoria de su política de extorsión mafiosa, de chantaje. Bueno, pues están el emblemático grupo cubano Los Bam Bam. Los Bam Bam tenía programada una gira por Estados Unidos. Se entendía que dentro de algunas excepciones que hace el gobierno de Estados Unidos, iba a dar visa de entrada al grupo cubano para poder deleitar a su público numeroso, amante de la salsa cubana, de la timba, etcétera, en Estados Unidos. Bueno, pues leemos un tuit publicado por los propios Bam Bam, un post en Facebook que dice: lamentamos informarles a nuestros fanáticos de Estados Unidos que, lamentablemente, la compañía Sea Rock Entertainment, que ha estado encargada de nuestras giras en los últimos años, ha cancelado esta debido al proceso de visa en que estamos desde hace casi 2 años. Los Bam Bam no pueden hacer nada al respecto debido a que la situación no está en nuestro control. Nuestras más sinceras disculpas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esto es la libertad que quiere el gobierno de Estados Unidos ahora en manos de los demócratas, pero no le permite a un grupo cubano que sencillamente no va nada más que a llevar su música y también a hacer algo de dinero, ¿por qué no?, para sus familias. Bueno, pues eso está prohibido. Y este elemento, Alex Otaola y otros odiadores de extrema derecha de Miami están diciendo que los Bam Bam, que son comunistas, que son el diablo con patas y con rabo, y que no hay que dejarles entrar a ningún sitio, y que además iban a celebrar parece ser que el 26 de julio tenían algún concierto, casualidad, bueno, pues que iban a celebrar el 26 de julio en Estados Unidos, y que han hecho bien en no permitirles, ¿no? Bueno, esto es la libertad. Made in USA. Sí, es la libertad unida, como han dicho incluso otras personas de la música cubana, que la dictadura está ahí. O sea, ellos hablan de dictadura, la dictadura está precisamente en el sur de la Florida, en Miami, y expresada en todas estas personas odiadoras, malnacidos, apátridas, que en el caso de Otaola pues tiene una influencia cada vez menor porque se está desacreditando a paso agigantado, pero lo cierto que tiene una influencia, que voy a ver las conexiones que tiene con la ultraderecha, la derecha y la ultraderecha politiquera del sur de la Florida, para cuando no conviene o no desea que determinados grupos que van a exponer su música, su arte,
y que en el caso de los Bambán es una emblemática agrupación de música, de muy buena música cubana. Pues bueno, él no, esto no, porque dice que son comunistas. Basta que pongan la etiqueta de comunista, que a ver quién es realmente el que tiene esas condiciones, esas elevadas condiciones humanas para ser calificado así. Pero bueno, no le gusta o no interesa, pues lo bloquea y efectivamente muchos han visto frustrada su carrera, porque bueno, indudablemente ese es el mercado latino más grande, el más... Y otros han doblado las rodillas. Y otros han doblado las rodillas. Como gente de zona y exactamente, compañía, ¿no? Bueno. Exactamente. Bueno, esa es la libertad, efectivamente. Libertad mezclada con, como han dicho, es una verdadera dictadura lo que hay ahí. Incluso algunos se han ido, han salido de esa red que es controlado o donde está presente este individuo, Alex Otaola. Y la mafia de los Estefan, y el Yotuel Romero y compañía, ¿no? Bueno, un tema que realmente ha llevado la alegría a muchísima gente en el mundo porque ha estado implicada en la campaña por la libertad de Julian Assange es precisamente la libertad. Esperemos que sea una libertad definitiva de este periodista australiano, redactor jefe, líder de Wikileaks, que, recordemos, llevaba pues desde el 16 de agosto de 2012, en que fue asilado en la Embajada de Ecuador en Londres, llevaba preso, porque primero estuvo en esa embajada como si estuviera preso y después, en el año 2019, después de la traición del gobierno ecuatoriano de Lenín Moreno, que entregó a esta persona a la policía, pues ya pasó a una prisión de máxima seguridad en Reino Unido. Es decir, que es una persona que llevaba 5 años preso y otros 7 cuasi preso. Teniendo nacionalidad ecuatoriana. Le habían otorgado la nacionalidad ecuatoriana. ¿Qué ocurre? Que el asilo se lo da Rafael Correa, ese presidente de Ecuador, hay que decir, el mejor presidente que ha tenido Ecuador en su historia. Pero luego vino Lenín Moreno, que había sido vicepresidente de Rafael Correa, que todo el mundo pensaba que iba a seguir su misma política, pero se entregó absolutamente a Estados Unidos y una de los primeros signos de entreguismo absoluto fue precisamente, y valga la redundancia, la entrega y la traición, la entrega de Julian Assange a las autoridades británicas para luego ser extraditado a Estados Unidos. No practicamos la desobediencia civil, Wikileaks practica la obediencia civil. Esto decía Julian Assange. Es decir, somos una organización que trata de hacer que el mundo sea más civilizado y actúa contra organizaciones abusivas que presionan en la dirección opuesta. Recordemos que su pecado, su delito, es haber mostrado al mundo los crímenes, los horrores, los asesinatos de las tropas de Estados Unidos en lugares como Irak, Afganistán, las torturas en ese territorio, parte de Cuba que está robado a la República de Cuba, que se llama Guantánamo, esa parte de la bahía de Guantánamo. Bueno, pues parece ser que se ha llegado a un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Recordemos, ha habido una gigantesca campaña internacional durante muchísimos años en favor de la libertad de prensa y en favor de este periodista. Y finalmente, después de pasar tantísimos años entre la cárcel y esa cuasi cárcel que era la embajada, pues el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha llegado a un acuerdo con los abogados de Assange para que se declare culpable de algunos delitos y digamos que la suma de las penas ya habría sido cumplida. Ese parece ser que es el acuerdo, que en todo caso, aunque sigamos frente a una gigantesca injusticia, pues indudablemente significaría su libertad definitiva. Veremos qué ocurre en los próximos días, veremos si esto que estamos diciendo realmente es así. Efectivamente, bueno, aquí el caso de Julian Assange es paradigmático, es uno de los casos que muestran claramente cuánta hipocresía, cuánto cinismo hay en los medios de manipulación y desinformación masiva
que responden a los grandes intereses de los capitales y sobre todo el imperialismo de los Estados Unidos. Y sí, celebramos la puesta en libertad con condiciones, claro, de este valeroso periodista, pero hay voces, he leído, que dicen, ¿y por qué justo ahora se están aproximando las elecciones de los Estados Unidos? Y sí, es un golpe de efecto claro, muy importante de esta administración de Joe Biden. Para la gente un poco más progresista. Exactamente, claro, exactamente. Es un golpe publicitario y con un matiz político electoralista ante, parece ser, el avance constante y poderoso de Donald Trump. Entonces, justo ahora se produce eso. Y claro, hay que celebrarlo porque es una injusticia, se ha cometido una injusticia enorme con Julian Assange y mostrando la verdadera cara de las élites del capitalismo expresada en los Estados Unidos en esta condena absurda, injusta, y siempre tiene Estados Unidos, desgraciadamente, pues las cosas medulares de la política y demás, siempre cuentan con traidores, siempre cuenta con algún elemento arrastrado y putrefacto para avanzar en sus objetivos, de silenciar voces discrepantes, incluso voces que desnudan lo que es la hipocresía de la política de Estados Unidos, la falsedad de la política de Estados Unidos, para con otros pueblos. El caso de Lenín Moreno es clarísimo. Bueno, ese tipo de gente, de gente que no tienen una ética, gente que se arrastran, se arrodillan ante el imperio, pues bueno, está expresando esas dos figuras. Porque si se ha alargado demasiado el castigo a este valeroso periodista, tiene que ver también con la actitud de este Lenín Moreno que hemos mencionado. Bueno, olvidado por la historia, me imagino que estará viviendo de manera excelente en lo económico con todo lo que... Porque si es una persona vendida, es una persona vendida por dinero, desde luego. Seguro. Elena Villar dice, imagina lo mal que están las encuestas para Biden para que hayan decidido sacar la carta de Assange. Bienvenidas todas las consecuencias de este tipo, producto del declive imperial. Yo no voy a... No he visto eso, mira. Coincide con lo que tú decías. Bueno, y hay una entrevista a Russia Today que da el presidente Rafael Correa, que por supuesto recuerda la traición del que fue su vicepresidente Lenín Moreno, y dice que, bueno, ¿dónde han estado los periodistas, los grandes periodistas en todo este tiempo? ¿Quién ha defendido a Julian Assange? Y sobre todo, esos 5 medios de comunicación a los que Wikileaks suministró la información durante varios años y que publicaron todos sus informes. El País, The Guardian, The New York Times, también, The Spiegel, Le Monde. ¿Qué han hecho por Julian Assange en este tiempo? No han hecho absolutamente nada. Lo dejaron absolutamente solo. Y dice, si Julian Assange hubiera denunciado y demostrado con pruebas, con vídeos, con documentos, los crímenes, supuestos crímenes de Rusia y China, ya habría tenido un monumento gigantesco en una plaza de Washington. Efectivamente. Pero como mostró el doble rasero y las vergüenzas del imperialismo de Estados Unidos, eso que los medios de comunicación normalmente no quieren mostrar, entonces está pagando con muchos años de prisión. Dice Iramis, de Cuba, anótame ahí a los independientes cubanos, a los periodistas independientes. ¿Por qué dice esto? Porque el periodista venezolano Roy López dice, saludos a todos los periodistas venezolanos que jamás dedicaron un mensaje por la libertad de Julian Assange porque estaba preso por órdenes de los Estados Unidos. Periodistas independientes entre comillas, dependientes de lo que les pagan del gobierno de Estados Unidos en Venezuela y en Cuba. No, pero es un insulto. Todas estas
al calor de las partidas millonarias que destina el Departamento de Estado para esta gente, plataformas, periodistas, pseudo periodistas, que solamente viven, ha hecho del ataque a Cuba, de servir de forma rastrera a los intereses de Estados Unidos, ha hecho un modo de vida, o sea, un modo de vida, un negocio, y repiten ya la matriz de opinión que ya viene redactada del Departamento de Estado de los Estados Unidos y las agencias de inteligencia de los Estados Unidos. Entonces, cuando hablan de independientes, realmente ¿a quién? Uno dice, pero ¿a quién se dirigen esto? ¿A quién van a engañar? Hay que ser muy estúpido, tener muy bajo nivel o tener una visión muy corta para creer lo que dice. Uno se toma el trabajo de leer los artículos que aparecen en estos medios contrarrevolucionarios y te quedes, pero por esta gente están desconectada. Es como si estuvieran haciendo ese periodismo, pseudo periodismo que no lo es, ni siquiera es lo de lo peor, es algo manipulado, es una cosa grosera realmente que ofende a la inteligencia humana y ofende incluso a la historia y a la realidad del Cuba y el pueblo cubano. Pues bueno, parece que están que hacen sus crónicas desde una otra isla o de otro mundo, porque no va. Entonces, claro, se exacerba mucho las dificultades. Ellos ponen el punto, el ojo en las dificultades que tiene Cuba, pero no hay un análisis serio de por qué esas dificultades, de dónde viene, cuáles son por qué un país que tiene, además, gracias a la reducción, un enorme capital humano desarrollado, bien preparado, ¿por qué? ¿Por qué no hay un análisis serio, honesto, de las realidades cubanas? No, sirven, pero de una forma tan vil a los intereses de Estados Unidos que no lo vea, vamos, es que está ciego o no tiene un nivel suficiente para ver que le están embaucando, que le están mintiendo constantemente y que eso, desde luego, es lo que quiere Estados Unidos, que haya una masa de población intoxicada, manipulada, que finalmente, como ocurre, ¿no? Todas las culpas, en esta plataforma uno ve las opiniones, que las culpas se dirigen al gobierno revolucionario, al presidente tal, y no hay una crítica, ni una palabra que hable o que diga bloqueo económico, financiero y comercial, o bloqueo a Cuba por parte de Estados Unidos. No, eso está censurado, no aparece. Tan censurado como Julian Assange y como Wikileaks. Exactamente, y hablan de libertad. Sí. Bueno, todos los años el gobierno de China presenta un informe sobre derechos humanos en Estados Unidos, que es muy interesante. Sí, por cierto, es muy interesante. Y lo hemos analizado en algún programa. Bueno, no verán en ningún medio occidental titulares como el gobierno de Estados Unidos tiene un balance de derechos humanos peor que el año pasado, ¿no? Por ejemplo. ¿Por qué? Pues porque lo dice el gobierno de China. Entonces, como mucho podrán decir, el gobierno de China acusa al gobierno de Estados Unidos de tal cosa, ¿no? Bueno, pero sin embargo, sí podemos leer titulares como los siguientes. Venezuela, Cuba y Nicaragua entre los países que menos combaten la trata de personas. Digan eso. O Cuba, Nicaragua y Venezuela con alarmante tráfico humano. Y entonces uno dice, ¿y quién dice esto? Según estos titulares es como que hay un juez independiente, un jurado sobre la trata de personas que dice, usted incumple, usted cumple, y los que no cumplen son estos tres países, ¿no? Entre ellos Cuba. Qué casualidad. Bueno, pero claro, realmente quien dice eso es el gobierno de Estados Unidos. Pero en la prensa no leemos en los titulares que el gobierno de Estados Unidos acusa a tal y cual. No. Dice, tal y tal país incumple tal cosa. Así es como actúa la prensa corporativa internacional. Y yo leo aún más. Bloomberg.
Cuba, Nicaragua y Venezuela hacen parte de los países que no están cumpliendo los estándares mínimos ni realizando esfuerzos significativos en la lucha contra la trata de personas. Así lo dejó en evidencia, o sea, es decir, lo da por hecho que es verdad, ¿no? El informe sobre trata de personas 2024 publicado por el Departamento de Estado de Estados Unidos. Esto es ser un secretario del gobierno de Estados Unidos, no un periodista, ¿no? Esto es el secretario que le redacta los informes sobre los informes del Departamento de Estado. Sobre Cuba, el gobierno continuó desplegando trabajadores cubanos afiliados a programas estatales en países extranjeros, utilizando tácticas engañosas y coercitivas. Oiga eso. O sea, no que el gobierno de Estados Unidos, de manera mentirosa y sin pruebas, dice esto, no. Es que el medio afirma como si fuera real, como si estuviera probado lo que dice el gobierno de Estados Unidos, que tiene evidentes intereses políticos en contra de Cuba y de otros países. El Correo del Sur, que es otro de estos medios, dice: el informe expresa preocupación por el programa de exportación de servicios profesionales que implementa el gobierno cubano. Qué increíble. Envía miles de trabajadores a cambio de ganancias económicas. Esta es, una vez más, la tesis, el guión escrito por el Departamento de Estado para intentar destruir las decenas de convenios médicos que tiene Cuba, solidarios, de cooperación médica, en muchísimos países donde no obtiene ningún tipo de rendimiento económico y en otros sí, y ese rendimiento económico le sirve para poder sacar adelante a duras penas su sistema de salud en la isla. Pero esta gente convierte eso, que es solidaridad y también es una manera de poder sostener un sistema público, lo convierte en un negocio. La gente se lo traga con patatas, porque luego este relato que es fabricado, que es escrito en Washington y es divulgado desde Miami, después nos lo cuentan los medios de comunicación. Es el caso de aquí, el Grupo Vocento, que hace poco, en sus diarios de El Correo, El Diario Vasco, Las Provincias, etcétera, publicaba a 2 páginas un reportaje exactamente con esta retórica, con este relato. Y este relato es el relato de un gobierno. No es el relato de un organismo independiente, no, es de un gobierno. Y curiosamente es el gobierno de Estados Unidos, que es el gobierno más poderoso, la primera potencia del mundo, y el que trata por todos los medios de destruir y de desestabilizar a estos países. Bueno, efectivamente, Estados Unidos no tiene autoridad moral, lo repetimos, lo hemos dicho y hay que repetirlo, no tiene autoridad moral absolutamente para nadie, mucho menos en este campo, en el campo de la cooperación, de la solidaridad. Esta gente no entiende, desde la óptica capitalista, desde el pensamiento y la ideología capitalista del neoliberalismo, etcétera, no tienen visión para ver, no saben lo que es la solidaridad, no saben lo que es apoyar las políticas sociales de un país para sacar de la exclusión, de la ignominia a sectores importantes de la población de esos países, porque la cooperación médica, porque ahí está implícita, ¿no? La cooperación médica, como en otros sectores sociales, económicos, que brinda Cuba a otros países, está basado en acuerdos con gobiernos legítimos. No es que Cuba mande así porque sí a brigadas médicas o ingenieros, constructores a otros países. Son acuerdos entre gobiernos de estados soberanos, independientes, pero Estados Unidos, en su febril persecución de todo lo que tenga el nombre de Cuba y que de alguna manera efectivamente hay los países que tienen más recursos
que tienen una situación económica mejor, pues hay una prestación, se cobra, que eso precisamente es lo que permite mantener el sistema de salud público de Cuba, universal y gratuito, hay que recordarlo. Entonces, esto es parte de la guerra, o sea, todas estas, incluso mentiras, dejan muy, muy mal. Claro, hay gente que dice, oh, mira, y en la esclavitud, todas las barbaridades que vierten con relación a la cooperación médica de Cuba y de otros sectores de la economía, porque también constructores, también deportistas, o sea, hay una cooperación para los países del sur. Los países del sur. Y entonces Estados Unidos, que tiene dentro de sus narrativas mentirosa, engañosa, el tema de los derechos humanos, pues está violando los derechos humanos. Es el primer violador de derechos humanos, porque lo que hace esas brigadas, esa cooperación de solidaridad, que ellos no entienden ese término, no entienden lo que es la solidaridad, lo hace en favor de pueblos que están abandonados, que no tienen, bueno, el caso muy evidente, muy claro, es los médicos que ha solicitado con acuerdo con el gobierno legítimo, hay que decirle a esta gente legítimo, democráticos. Con Cuba, López Obrador, pues bueno, hay unas brigadas médicas en México, atendiendo aquí a poblaciones que están desamparadas, que están excluidas, endémicamente excluidas. ¿Acaso no trabajan de los derechos humanos? Ah, no, entonces están mirando no los beneficios que obtienen esas poblaciones de los médicos cubanos, por cierto, médicos con calidad profesional, con calidad. Caramba, eso no es trabajar por los derechos humanos. Ah, no, ellos no. Ellos les interesa que los dineritos que si cogen, porque si la dictadura, ¿qué tal? No tienen autoridad moral, son unos cínicos, unos sinvergüenza totales. Entonces, ¿a quién van a engañar? Precisamente Estados Unidos, que es el campeón en todo lo que dice, es el campeón, pero sobrado en patrocinador del terrorismo y ejecutor el mismo del terrorismo, de la violación de los derechos humanos a nivel global, incluso dentro de su frontera. Estados Unidos hay que ver nada más el número de invasiones militares de Estados Unidos para someter, para doblegar, no solo eso, para barrer procesos emancipadores, procesos populares en favor de la autodeterminación y la soberanía de los pueblos. Ah, no le conviene tal gobierno, tal presidente, invasión. Y en América Latina y el Caribe hay ejemplos sobrados de esto. O sea, mayor violación de derechos humanos, haciendo lista de que patrocina el terrorismo, de que si vivieron los derechos humanos, todo es politiquería, sucia, asquerosa, cínica. Y ellos saben que tiene un público que le van a creer, porque hay gente que están ya tan enajenada que no se informa debidamente, no analiza, no hay mente. Primero le secuestran la mente y ya le quitan la posibilidad de pensar. Y entonces siguen esa corriente y por eso aparecen en las redes comentarios que uno dice, pero esta gente están totalmente fundidos, mente fundida, porque no hay pensamiento, no hay nada. Y ahí es donde se basa eso. Son unos hipócritas. No hay una preocupación, ni Europa tampoco, O sea, Europa, los gobiernos de Europa, no el pueblo, estamos hablando de gobierno. No tiene una verdadera preocupación por el ser humano, es una mentira. Estados Unidos no tiene una preocupación por los seres humanos ni por el derecho de nada. La preocupación son por sus intereses geopolíticos y hegemónicos. Eso es lo que defiende. Y cree que el mundo es suyo por mandato divino de no sé quién. Bueno, pues luego medios de comunicación tenemos que hacen una propaganda chata, vamos a decir, y lisa de la política del gobierno de Estados Unidos. Hay algunos en Europa que siguen su retórica, que siguen su guión, el guión construido por el Departamento de Estado, y hay algunos que en Miami, por ejemplo, hacen una propaganda burda de todo esto. Y cuando se dice que Cuba es una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos, que es de risa,
es de risa, de verdad. Ya me estoy riendo yo. Bueno, pues hay programas en Miami, en el canal, por ejemplo, América TV, Oh, que llevan días y días con un programa que se llama La Isla de los Espías, o sea, en el que, por supuesto, el mensaje es que Cuba es una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos porque tiene muchos espías o porque ha tenido muchos espías en Estados Unidos. Y entonces ahí, ¿a quién han llevado? Pues a algunas personas, traidores, ¿no? Que por dinero se han vendido hace ya muchos años, que trabajaron cerca de los órganos de inteligencia de Cuba y que ahora van ahí a estos programas, bueno, pues a ganarse el sueldito, ¿no? Artur González, este activista de redes y de Cuba, publica un artículo interesante, irónico y muy clarificador que se llama Cuba, la isla más espiada, porque evidentemente Cuba, pues, por supuesto, ahora tiene sus canales para informarse y para prevenir actividades, por ejemplo, terroristas que se organizan en Estados Unidos, pero desde luego en todas estas décadas ha tenido espías de Estados Unidos por todos los sitios, ¿no? Y él recuerda que ya en los años 50, antes de la revolución, ¿no?, la estación de CIA de La Habana estaba integrada por más de 24 oficiales y que allí David Phillips, especialista en guerra psicológica, ya participó desde La Habana en el año 1954 en la desestabilización, golpe de Estado y caída del gobierno de Guatemala de Jacobo Arbenz, ese gobierno progresista, democrático, elegido democrático y que tuvo el gran pecado de querer hacer una reforma agraria que afectaba a los intereses de la Union Fruit Company de Estados Unidos. Y entonces, ¿qué le pasó? Pues que lo derrocaron. ¿Y quién lo derrocó? Lo derrocó la CIA, esa CIA que organizó todo esto desde Cuba. Alan Dulles, ese famoso director de la CIA, es el que orientó, por ejemplo, al gobierno de Batista, de Fulgencio Batista, ese dictador sanguinario cubano, al que derrotó precisamente Fidel y la revolución. Es el que orientó crear el Buró para la Represión de Actividades Comunistas, el BRAC. Bueno, no hay que recordar mucho lo que era este buró, que era una fábrica de asesinos en serie, de torturadores, así mismo, que hacían las barbaridades y las perrerías más increíbles, que fue culpable pues de 20.000 asesinatos políticos durante la dictadura de Fulgencio Batista. Hay un oficial de la CIA que falleció hace unos años, Philip Allí, Concho, que estuvo refugiado en Cuba, que vivió en Cuba muchos años, pues porque, claro, su conciencia ya, el trabajo que hacía con su conciencia tenía una lucha demasiado fuerte, ¿no? Y ya denunció públicamente lo que él mismo había estado haciendo contra gobiernos legítimos en América Latina, ¿no? En su libro Inside the Company, CIA Diary, nos habla de las acciones encubiertas y de engaño para ayudar a dividir al régimen comunista de Cuba, operaciones para iniciar un movimiento popular contra la revolución, acciones de propaganda para estimular sabotajes y otras fórmulas de resistencia, estimular la desafección en el poder militar de Cuba. Es decir, él explica realmente lo que hacía la CIA. Bueno, pues todo esto lo hacía la CIA y lo sigue haciendo, ¿eh? No vamos a ser ingenuos. Lo sigue haciendo con muchísimos más medios, desde su embajada en La Habana, desde sus oficinas en Estados Unidos, y lo que da verdadera risa es que haya un programa durante no sé cuántos días, durante una semana, que nos diga que Cuba es un peligro para la seguridad nacional de Estados Unidos porque tiene espías allí, ¿no? Cuando Estados Unidos es un país que tiene un gobierno o un sistema, un régimen, que tiene un servicio de inteligencia monumental, gigantesco y colosal en todos los países del mundo, entre ellos también en Cuba. Efectivamente, bueno, esto da risa o da grima yo también,
porque precisamente, bueno, lo hemos visto, ¿no? El que dirige esta apuesta, ¿no? Juan Manuel Cao. Juan Manuel Cao. Dirige un canal mentiroso y manipulador como ningún otro. O sea, es un manipulador, es una gente de verdad que es parte de esta industria del odio contra Cuba y también de la agresión a través comunicacional con Cuba y para el pueblo cubano. Entonces invita a José, a mí, tú disculpa, pero es que es indignante ver a personajillos que llegaron a un nivel destacado, pudiéramos decir, dentro de la sociedad cubana, dentro de la política cubana y particularmente en el caso de, hay que mencionarlo, este individuo Alcibiades Hidalgo, que fue, viceministro de Relaciones Exteriores. Fue embajador de Cuba ante las Naciones Unidas. Y que se preste para esta falsa, para que se preste de forma tan ridícula a un programa, algo que es una mentira total de punta a punta. Y otros también, pero qué malnacidos son, qué cínicos son, qué asquerosos son. Porque sale otro ahí también, que fue capitán, hablando. Mira, qué forma más burda, más vil de servir a los intereses de una potencia extranjera, siendo ellos, en su momento cumplieron una función, sí, importante, pero ahora vendido al enemigo, arrastrado al enemigo jurado del pueblo cubano, se prestan para alimentar esas narrativas y esa guerra contra Cuba, porque si hablan de espía, pero no hablan de los planes de la CIA y del imperialismo contra el pueblo cubano, no hablan de los asesinatos, de los crímenes cometidos por la CIA y el imperialismo de Estados Unidos al pueblo cubano. Hay que recordar las 3.478, creo que la cifra exacta, de asesinados por el terrorismo de Estado de los Estados Unidos. Estados Unidos, el que ha alimentado, ha suministrado, ha cobijado a organizaciones terroristas que anidan en el sur de la Florida con planes de criminales para con el pueblo cubano. No hablan de eso. Entonces, no, los espías, no. Valerosos combatientes cubanos con su labor heroica, han logrado conjurar y detener acciones terroristas desde Estados Unidos para con Cuba, para con el pueblo cubano. Es decir, que si ¿quién va a hablar de espías? Estamos en lo mismo, José. El criminal cree que, como dice, el ladrón cree que todo el mundo es de su condición. O sea, Estados Unidos, que tiene espía por todas partes, y uno de los posiblemente el motivo principal por lo que se rompieron las relaciones diplomáticas con Estados Unidos antes de, el triunfo de la revolución, el primer año, fue precisamente la cantidad de espías que estaban en la embajada de los Estados Unidos en La Habana. O sea que nominalmente estaba muy por encima de incluso lo que era la convención de Viena. O sea, una cantidad de espías. Entonces, Cuba exigió reducir ese número que esté en correlación con el número de diplomáticos funcionarios de la embajada de Cuba en Washington. O sea, no es que tenga 200 Estados Unidos en Cuba y Cuba 10 en Washington. Es decir, y eso a Estados Unidos no le gustó. Bueno, entonces, pero ¿cómo hablar de espía? ¿Por qué no hace un programa serio, decente, este individuo, Juan Manuel Cao, que es de lo peor, y la gente que van ahí, pues ya se podrán imaginar al programa. Y lo vemos, sí, lo vemos para poder criticarlo y para poder denunciarlo y decir, es una mentira. Pero es que Cuba necesita, hablan de
cuando hablan el caso de Israel, ¿no? No, que tiene derecho a defenderse. Pues si hay un país que tiene derecho a defenderse de las políticas criminales de Estados Unidos, es Cuba y el pueblo cubano. Entonces, que habla de espías, compara con las cantidades de espías y en el caso de Estados Unidos, espías que han tenido una trayectoria criminal. Sí, porque desde luego Cuba no, a través de sus servicios de inteligencia, no ha organizado ni atentados. Exactamente. Más en Estados Unidos, pero sin embargo la CIA sí ha entrenado a gente para incursiones armadas en Cuba y ha estado detrás de organizaciones que han puesto bombas en hoteles, que han matado a gente. Tú decías que más de 3.000 víctimas. Y no solamente eso, que han metido enfermedades en Cuba, guerra biológica, y bueno, hubo también incluso un intento de invasión al país, ¿no? Donde no solamente estuvo la CIA, sino directamente el gobierno de Estados Unidos, el Departamento de Estado. Bueno, cambiamos de asunto y leemos un tuit interesante de Samurai de Cuba. Dice: la legisladora republicana Marjorie Taylor Greene, de Estados Unidos, cuestionó la complicidad de su gobierno en el ataque ucraniano a la ciudad rusa de Sebastopol, ocurrido este 23 de junio, el cual dejó 4 muertos y más de un centenar de heridos. Bueno, luego las cifras han sido superiores, hay más muertes. Esto no debería estar pasando. Imagínense si Rusia, que la gente piense esto, utilizando un satélite ruso, disparara municiones de racimo en una playa de Florida. Ucrania, o sea, dentro de esta gigantesca irresponsabilidad de las potencias occidentales, de Estados Unidos y de la Unión Europea, que nos están llevando a una guerra nuclear que va a acabar con todos, no solamente están dando armamento al régimen de Ucrania, sino que además ese armamento, determinado armamento, necesita de la logística y de los satélites de las potencias de la OTAN. Estamos hablando, tal como está diciendo el gobierno de Rusia, que aquí hay una complicidad directa, no solamente en el armamento, sino en la propia ejecución. Y en este caso es un atentado o es una acción militar que ha tenido directamente víctimas civiles en una playa. Yo creo que esto, desgraciadamente, nos lo están ocultando o están pasando por encima los medios de comunicación y están pasando por encima del peligro que significa. Solamente hablando el peligro ruso, los rusos, Putin, no sé qué, pero no están diciendo de que nos están llevando al matadero estos políticos irresponsables de Estados Unidos y de la Unión Europea. Totalmente irresponsable y totalmente arrastrado a la política de Estados Unidos, porque el que está detrás de todo esto es Estados Unidos. Es algo que nadie puede dudar de eso. O sea, Estados Unidos es el que está como el titiritero, ¿no? Manejando los hilos de todo lo que está ocurriendo en Ucrania. Y es el principal, bueno, de hecho, el golpe de Estado que le organizaron al anterior presidente, legítimo, Estados Unidos detrás. Estados Unidos. ¿Para qué? Para poner a alguien, un títere, que sirva a sus intereses hegemónicos, el control de Europa y, desde luego, a través de su brazo armado, que es la OTAN. El brazo armado. Entonces, hay que, de verdad, que da grima, como decía, se suele decir, ¿no? Ver a políticos, yo digo politiqueros, tan arrastrados y tan serviles, de forma tan lacayuna a Estados Unidos. Y efectivamente se está llevando, porque piensa que le pueden ganar a Rusia. O sea, Estados Unidos, fíjate lo que era la OTAN, ¿cuántos países integraban la OTAN? Bueno, creo que 12 o 14 países, ahora son como 30. Extendiéndose, o sea, la extensión de la OTAN buscando acorralar a Rusia, cercar a Rusia, porque Rusia es el enemigo. Entonces, ahí están los medios a su servicio, que un país grande, poderoso, pues
no es el rival ahora mismo para Estados Unidos, pero es el que tiene Estados Unidos, que pretende Estados Unidos debilitarlo, como debilitar la Unión Soviética y dividieron a la Unión Soviética. Pues bueno, ahora quieren más o menos la misma jugada. Debilitar a Rusia, desangrar a Rusia y también su economía para entonces cortar los vínculos, fuertes vínculos geoestratégico también que tiene Rusia con China, porque el objetivo de Estados Unidos finalmente es China, que es su rival poderoso, el rival que le va a pasar por encima. Entonces, todo esto, la preparación del terreno de operaciones, lo que se ha estado descubriendo, que no aparece en los medios, los laboratorios para guerra biológica, en la frontera con Rusia, en Ucrania por la frontera con Rusia, la instalación de misiles, toda esta actividad guerrerista que puede llevar efectivamente al fin de la humanidad. Vemos a políticos tan irresponsables, tan mediocres, pero qué caterva de políticos más mediocres, José, que no es capaz de dando armas a Ucrania. Armas. Zelensky, este individuo se pasea por todas las cancillerías y por todos los países pidiendo y pidiendo más armas, más esto. O sea, que es lo que le interesa a Estados Unidos. Y desde luego, esto mantiene engrasado ese monstruo que es el complejo militar industrial. O sea, está frotándose las manos constantemente porque esto es una de las columnas de la economía de Estados Unidos. Entonces, vemos esto, y políticos que son incapaces de ver, de servir a los intereses de sus pueblos. Hablan de democracia, pues los pueblos están diciendo, basta ya. Ah, no. Es un ejemplo también. Mira el concepto de democracia que tienen las élites políticas, tanto Europa como Estados Unidos. Basta ya. No, más armas y más armas. Y piensa que va a ganar la Rusia. Hay datos ahí que dice Rusia en la guerra en Ucrania no ha empleado ni siquiera el 10% de todo su arsenal. No tienten. Y claro, otra de las grandes mentiras, una narrativa que está presente, es que Putin es han hecho de Putin un presidente, que quiere rescatar el honor y la dignidad de su país, pero quieren dividir a Rusia porque dicen que Putin va a invadir Europa. ¡Qué barbaridad! Que Putin va a invadir al resto de los países de Europa. Y entonces hay países que se han sumado a la OTAN, que no estaban y se han sumado a la OTAN. Claro, es la misma jugada, la misma muy irresponsable, muy peligrosa, pero que no hay un medio de esto de manipulación y desinformación que sea decente y que relate esto incluso con más profundidad, esta realidad. El otro día leía así en titulares indignados en algunos medios de comunicación que el gobierno de Rusia acaba de censurar, vamos a decir, medios como El País, varios medios europeos. Bueno, pero es que la Unión Europea ha prohibido todos los medios rusos. Entonces, ¿qué vas a esperar? ¿Que no haga lo mismo con tus medios? Si cualquier ciudadano o ciudadana de la Unión Europea no se puede informar más que de la propaganda oficial de la OTAN, no puede tener otra visión, por lo menos para sacar sus propias conclusiones. Si realmente Rusia tiene razón, o un poco de razón, o nada de razón. No. Hay que escribirle en sangre a la gente cuál es el catecismo, y que no se enteren. Russia Today, Sputnik y el resto de medios que dan otra visión y que dan una serie de argumentos para que la gente saque sus propias conclusiones. Por ejemplo, el derecho que tienen los pueblos al este de Ucrania, de sentimiento nacional ruso, de lengua rusa, etcétera, y que desean ejercer la autodeterminación y que sus poblaciones de manera mayoritaria están hartas del tratamiento criminal del gobierno ucraniano. Bueno, pues de eso no nos enteramos porque los medios de comunicación de Europa nos prohíben leer
otra visión del conflicto. Vamos a hablar una vez más, hay que hablar del bloqueo de Estados Unidos contra el pueblo cubano. Es un bloqueo criminal que provoca gigantescas carencias a la población, que genera, bueno, pues que es un golpe constante diario a su calidad de vida, a sus derechos humanos. Samurái de Cuba nos recuerda, por ejemplo, algunas de las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, no a pequeñas empresas, no, a multinacionales del mundo, para que luego digan, no, que es que en Cuba se puede invertir. No se puede invertir. El turismo está cercenado por las campañas y por las leyes de Estados Unidos que imponen a terceros. Están impactados los ingresos que obtiene Cuba por los convenios médicos. Prohibidas muchísimas de sus exportaciones. Prohibido su turismo. El turismo de Estados Unidos a Cuba está prohibido. Posiblemente aumentarían los ingresos por turismo de Cuba, se multiplicarían por 4, por 5, por 6, si solamente ese fragmento del bloqueo fuera levantado. Bueno, pues nos dice Samurái de Cuba, el bloqueo a Cuba es un mecanismo de extorsión en solo 12 de las más de 240 medidas que aprobó Donald Trump y que todavía están en vigor. Y la OFAC, esta Oficina de Control de Activos Extranjeros, sancionó a entidades financieras y comerciales del mundo, entre ellas, y cita algunas, Honda, Amazon, General Electric, por un monto superior a los 2.000 millones de dólares. Hay aquí una lista. El dinero de las sanciones debe ir a la oficina del fiscal, pero en ocasiones las entidades demandadas pagan un monto superior al gobierno de Estados Unidos para evitar el litigio. Es así como los verdugos del norte se enriquecen con el sufrimiento del pueblo cubano. Bueno, está muy claro, está muy claro. No hay vergüenza, no hay ética, no hay nada. Entonces, cuando vemos que la política está dirigida, la política de una potencia imperialista, en todo su entramado, en todo, está dirigida a asfixiar a un pueblo, a matar a un pueblo. Hay que decir que es una política genocida, es una política indudablemente criminal y que va contra los derechos humanos, va directamente en favor del crimen y en favor de la pretendida colonización de un pueblo. Los que hablan de derechos humanos y los medios de prensa a su servicio, los que hablan de libertades, los que hablan de democracia, los que hablan, bueno, están con sus acciones criminales, están negando toda esa narrativa, están manchando toda esa narrativa. Entonces están buscando eso, bueno, ahora se acerca el 11 de julio. El 11 de julio. Están tratando de calentar al máximo. Al máximo, que las dificultades en Cuba sean insoportables. Insoportables porque piensan ellos que es el momento. Incluso allá en Argentina, donde si no ahora en estos días. Ahí han llevado a Rosa María para allá. Exactamente, han instalado allí un puesto de mando, injerencista, contrarrevolucionario. En este entramado, pues una de las caras visibles que ya lleva ya su recorrido es la que han mencionado, Rosa María para allá y para acá. Funcionaria de facto del gobierno de Estados Unidos porque su salario ahí está. Se lo paga el gobierno de Estados Unidos a través de la NET. Exactamente. Ha hecho un modo de vida, un gran negocio y doloroso. Y verdad que hay que tener hay que estar desalmada, en este caso desalmada, y hay que estar desprovista de conciencia, de sentimiento, porque ha hecho un negocio de sufrimiento, no solo de el sufrimiento del pueblo cubano, sino de la muerte de su padre. De su propio padre. Se ha montado un negocio y todavía siguen con que si
como dicen ellos, la dictadura que asesinó a su padre. Todo, o sea, han construido una enorme mentira que se ha demostrado que es mentira y de eso vive y de eso Por cierto, viaja, el coche era azul o era rojo o era un camión. Sí, pero es de escándalo. Es de escándalo, Bueno, de escándalo. Esta hora, y desde luego ahí está la CIA, sin duda está la CIA. Bueno, ahora en Argentina han montado una plataforma ahí para, desde ahí, pues, trabajar en favor de un conflicto en el interior de Cuba, un estallido social, que es lo que están buscando, y adelantar antes de las elecciones de noviembre en Estados Unidos, como ofrecer a la nueva presidencia que salga, pues, una Cuba, como ellos dicen, libre. ese es bueno, no hay calificativo y de verdad uno dice, pero esta gente, ese es el imperialismo de Estados Unidos. Y personas malnacidas que están arrastradas y de forma muy servil cumpliendo el guión que dicta Estados Unidos contra el pueblo que le vio nacer. Bueno, todos estos personajes de la contrarrevolución, entre ellos, por ejemplo, Alex Otaola, que es el primero que hemos mencionado en el programa, que son pro-israelíes, pro-sionistas. ¿Se acuerdan que dijo hace un par de meses que de la franja de Gaza no quede más que la franja? Que la franja, exacto. Sí. Que actúe el Estado de Israel, que no quede ni uno. Y además, lo dijo con toda claridad, los civiles son colaboradores del terrorismo. Y si no, sí, que diga lo contrario. Pero no solamente él, sino todos los demás. Un conjunto de todos estos odiadores de la contrarrevolución cubana que viven además de los fondos del gobierno de Estados Unidos la mayoría. Bueno, pues vamos a acabar el programa con una noticia relacionada con Palestina y con la solidaridad de Cuba con Palestina, porque frente a todos estos que se rasgan las vestiduras ahora con lo que ocurre en Palestina, pero que no han hecho nada en favor del pueblo palestino y que además siguen alimentando a la bestia israelita, pues Cuba, y nos dice Cuba Alejandrita, esta cuenta de Twitter, nos dice: la revolución cubana ha permitido a unos 1.500 palestinos y palestinas formarse profesionalmente desde 1974 de manera gratuita. Actualmente hay 75 gazatíes de los 247 becarios palestinos que estudian medicina en Cuba. Gratuitamente. Estudian gratuitamente. ¿Cuántas personas estudian en los países ricos procedentes de Palestina? ¿Cuántas personas becadas? Bueno, un país pobre, bloqueado, con inmensas dificultades, pero que tiene el enorme gesto solidario de apoyar de manera directa, tangible, práctica a un pueblo que sufre tanto como el palestino. Bueno, ahí está expresada una vez más la solidaridad del pueblo cubano, de la revolución cubana para con otros pueblos. Es lo que no entiende Estados Unidos, ni los politiqueros de Estados Unidos, y también no pocos politiqueros de Europa, doblegados y arrastrados a los pies de Estados Unidos. Entonces, eso es el ejemplo de Cuba. El ejemplo es el ejemplo el que pretende de Estados Unidos destruir. No lo va a lograr, jamás lo va a lograr. Hay un pueblo cubano firme, fuerte, con unos sentimientos realmente patrióticos, que es un muro indestructible para las pretensiones de Estados Unidos y sus acólitos y sus lacayos y sus serviles mercenarios que, han vendido su alma al diablo hace tiempo. Pero lo cierto es que ahí está expresada la solidaridad y en este caso con el pueblo de Palestina, que sufre y que viene sufriendo desde hace más de 70 años una agresión, una ocupación, una agresión por parte del Estado sionista de Israel. Pues bueno, esto es una luz. Estos profesionales que se graduaron en una escuela de medicina de prestigio, de una calidad y un nivel alto, pues es una luz
para ese pueblo, es una esperanza para ese pueblo agredido, y que los que hablan de libertad y hablan de todas estas basuras y basofias que no corresponden con la realidad, pues tienen ahí un ejército de humanistas, de médicos, de profesionales de la salud, para atender las necesidades de su pueblo, para mejorar las condiciones de vida de su pueblo, y primero tiene que parar esta guerra genocida para que eso pueda llevarse a la práctica y reconstruir a un pueblo que lo que quiere es tener su país, que no siga avanzando en este crimen que busca barrer a un pueblo de sus tierras, la colonización total, y también está Estados Unidos apoyando el crimen, apoyando el genocidio, ellos los criminales mayores de la historia, y este régimen del sionismo israelí, que impunemente va transitando de crímenes y más crímenes, y no se sienta a pensar que todo eso al final se va a venir en su contra. Va a venir en su contra, y hay pueblos y países de la región que bueno, tienen algo que decir también, y están diciendo, han empezado a decir ya. Bueno, pues desde aquí un saludo a toda nuestra audiencia, muchísima solidaridad con el pueblo cubano sometido a un bloqueo absolutamente criminal por parte de Estados Unidos, solidaridad con el pueblo palestino sometido a un genocidio por parte del gobierno de Israel, apoyado por el gobierno de Estados Unidos. Mucho apoyo a campañas solidarias como la del Movimiento Democrático de Mujeres, con apoyo de comisiones obreras de recogida de elementos para la higiene de las mujeres en Cuba, que se puede seguir, se puede apoyar a través de nuestro medio Cuba Información. Ahí está en nuestra web toda la información y otras campañas solidarias con el pueblo cubano. Hasta el próximo programa. Hasta el próximo.